María Jamardo. Pablo Casado ha propuesto a Pedro Sánchez renovar ya los órganos constitucionales con una excepción, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la parálisis institucional ya es bastante inexplicable desde el punto de vista político. El Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional tienen pendiente una renovación, al igual que el Consejo General del Poder Judicial, desde hace casi 3 años, y hay cosas inexplicables a la ciudadanía y hay cosas inexplicables desde un punto de vista político, porque creo que en ambas cuestiones, tanto en el Constitucional como en el Defensor del Pueblo, por ejemplo, habría acuerdo y habría consenso. Creo que el hecho de que Pablo Casado se haya anticipado hoy a Sánchez, que seguro llevaba en su intervención afearle al líder de la oposición el bloqueo institucional una vez más para que le penalice, pensando ya como están pensando todos en clave electoral, pues se ha anticipado, le ha tomado la delantera y le ha dicho, muy bien, yo le tiendo una mano, le tiendo una posibilidad de renovar el resto de órganos a cambio de que usted ceda en el Consejo General del Poder Judicial y modifique la ley para que los jueces elijan a sus propios jueces. No es mi voluntad bloquear las instituciones, sino que es usted el que dice que yo las bloqueo cuando en realidad no quiere dar pasos legislativos, tal y como le piden además los propios jueces y magistrados a través de sus asociaciones profesionales, y Europa, que ya en varias ocasiones ha llamado la atención a Sánchez sobre la necesidad de mayor transparencia y menos intervención o injerencia del poder ejecutivo en el judicial, que al final es lo que se presupone que quiere hacer Sánchez con esa continuidad del sistema de elección de los vocales por parte del Congreso y del Senado. Hablando de interferencia de unos poderes en otros, es decir, salta la noticia de que el gobierno PSOE Podemos declaró el estado de alarma sin el respaldo de la Abogacía del Estado. Yo siempre pensé, quizá ingenuamente o por ignorancia, que la Abogacía del Estado hacía siempre lo que le decía el gobierno. De hecho, a mí cuando me han llamado alguna vez para amenazar, y me llamaron directamente en tiempos de Carmen Calvo, vicepresidenta, de su gabinete para decirme que como no me entrase en vereda, podían movilizar a los abogados del Estado contra mí, pues pensé que la Abogacía del Estado era un simple instrumento del gobierno. Hombre, la Abogacía del Estado es del Estado y por lo tanto el Estado engloba al gobierno como parte de ese Estado, pero no es exclusivamente titularidad del gobierno. Lo triste es que estamos acostumbrados efectivamente a que la Abogacía del Estado sea instrumentalizada en favor del gobierno de turno para marcar posiciones o defender posiciones políticas en cuestiones que deberían limitarse a análisis jurídico. Es cierto, y recordemos cómo, por ejemplo, a un abogado del Estado, como era Edmundo Val en su momento, le costó el puesto no plegarse a las peticiones del gobierno de no presentar, por ejemplo, el escrito de acusación contra los líderes del Procés en el juicio del Tribunal Supremo por rebelión, al igual que hizo la Fiscalía en aquel momento. Y como ese, hay otros casos en los que la Abogacía del Estado efectivamente va por libre, que es como debería ir, amparándose en el ordenamiento jurídico, en el cumplimiento de la legalidad y en el marco constitucional, y tomar decisiones e informar en función de esos criterios y no de la conveniencia política, insisto, del gobierno de turno. El Consejo de Estado, expertos juristas, voces autorizadas desde el punto de vista de la magistratura y de la judicatura, algunos magistrados ya jubilados, algunos expertos en derecho constitucional, que los hay muchos en este país, ya advirtieron de que la fórmula elegida por Sánchez para combatir la pandemia y privar en el primer estado de alarma a los ciudadanos de su libertad de movimientos, confinándolos en sus domicilios durante tanto tiempo y sobre todo bloqueando la posibilidad de presentar enmiendas, de presentar modificaciones legales, de hacer control parlamentario en definitiva, a un gobierno, que es para lo que existe la Cámara de Representación, el Congreso de los Diputados, pues no se correspondía con la previsión que habían hecho los padres de la Constitución en los estados
de excepcionalidad jurídica como son la alarma, el sitio y la excepción. Que el gobierno, pasando por encima del criterio de los mayores expertos jurídicos que tiene el Estado a su servicio en este país, que son además profesionales sumamente preparados y que han trabajado y levantado una oposición muy dura, de las más complicadas, para poder asesorar precisamente a los gobiernos o a las instituciones que lo requieran de una manera objetiva y de una manera rigurosa, pues es una mala noticia que el gobierno puentee a esos expertos para imponer, porque al final fue una imposición de manera totalitaria y discrecional, aquello que ellos creían que les convenía en ese momento. De todos los casos, de todos los embrollos judiciales en los que está metido el gobierno PSOE Podemos, ¿es el caso Gali el que más peligro entraña para Sánchez y su gente, o hay otros temas de mayor enjundia? Yo creo que en este momento es el más mediático y el que más preocupa, pero no exclusivamente. La detención de Puigdemont hace unas semanas en Cerdeña levantó ampollas y despertó las alarmas en Moncloa, precisamente porque en este momento el gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado aquel relato electoral que empeñó la palabra del propio presidente Sánchez en que traerían de vuelta a Puigdemont a España para ser procesado y enjuiciado, al igual que fueron sus compañeros de andanzas de octubre de 2017, por convocar un referéndum que ya había sido declarado inconstitucional por el tribunal competente. Eso hizo levantar ampollas y además saltar las alarmas, porque efectivamente hay una euroorden vigente, porque en próximas fechas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse, y porque ya el Tribunal General de la Unión Europea levantó la inmunidad a los prófugos de la justicia española, abriendo la posibilidad de que esa euroorden y esa entrega se materialice en algún momento. En un momento que en este caso no favorece a Sánchez, que está en plena negociación de los presupuestos generales y de otras tantas cuestiones del reparto del dinero de los españoles, con gente como Esquerra Republicana de Cataluña, que lo que quieren es separarse de nuestro país y además que este sea una república. También está el caso Gali, ciertamente, que tiene mucho que ver, porque en este caso un juez de instrucción de provincias, de esos que no están tan mediatizados ni tan expuestos y que admiten menos presiones, desde luego, y menos injerencias que otros que están en posiciones menos ventajosas, pues la verdad es que este juez, Rafael Lasala, no está por la labor ni de archivar, como pedía la Fiscalía General del Estado, ni de cerrar en falso la investigación. Quiere llegar al menos hasta el final, o hasta donde le dejen llegar, porque lo curioso es que, aun escudándose en la Ley de Secretos Oficiales, y este magistrado zaragozano afeó mucho la actitud de Laya durante su interrogatorio, durante su testimonio, negándose a contestar y amparándose en secretos de Estado, precisamente porque además esta ley es una ley de 1968, es decir, es una ley franquista, eso que tanto denostan los socialistas ahora les está sirviendo para escudarse en ella. Y segundo, porque aún así, aún siendo una cuestión de Estado y aún siendo una cuestión que mereciese toda la discreción posible, la realidad es que la entrada del jefe del Frente Polisario en España violó, y así se lo ha dicho a la Fiscalía el magistrado Lasala, el espacio o el tratado Schengen. Tendría que haberse comunicado al resto de países europeos que eso se iba a producir, que esa entrada se iba a producir, que ese vuelo procedente de Argel iba a tomar tierra a través del espacio aéreo español, y todo eso no se hizo. Lo que le interesa al juez no es la entrada de Gali, sí o no, en base a una decisión política. Es si en base a esa decisión política se autorizó la entrada de Gali, ¿por qué no se cumplió con los requisitos legales que se exige a cualquier extranjero que entre en nuestro país? ¿Por qué no se le pidió la autorización o la documentación personal identificativa, el pasaporte, o por qué incluso presuntamente se le permitió entrar para ser tratado en un hospital de Logroño y registrarse en ese hospital como paciente con un pasaporte falso? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿En qué términos? ¿Quiénes conocían cómo se hizo? Y demás es lo que está tratando de investigar y de arañar este magistrado, que
está haciendo muy bien su trabajo, que está siendo muy valiente a pesar de las presiones, pero que veremos si es capaz de llegar al fondo del asunto, porque al final entre todos se están tapando el pastel.